Radio Política presenta Política en Acción. Política en Acción, el noticiero con liderazgo en Michoacán. Un espacio que te informa de forma veraz y oportuna. Comenzamos. Pues qué halago, muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, haré una breve reflexión respecto de lo que hemos venido construyendo como un proyecto para Morelia, en el afán, si ustedes me lo permiten, y espero no ser imprudente cambiando la dinámica de la reunión, de escuchar también las voces de este interesantísimo grupo. De veras me siento muy honrado de que me den la oportunidad de plantear algunos comentarios y sobre todo de escucharlos para enriquecer lo que considero que tiene que ser un proyecto para Morelia. Tienen en sus manos un documento que denominamos Compromisos por Morelia. Lo que este documento expresa es un deseo de lanzar una serie de ideas concretas, desde mi punto de vista, a debate, a la discusión. Es decir, yo no salí a la calle con lugares comunes y generalidades, como finalmente suele suceder en el ámbito de las campañas políticas. Allí hay un texto que someto al escrutinio, a la consideración de cada uno de ustedes. Entiendo que soy el único candidato que lo hizo así, todos los demás se están moviendo en la generalidad, en el lugar común. ¿Quién va a decir que no quiere mejorar la seguridad de Morelia? ¿Quién va a decir que no quiere mejor educación para Michoacán? ¿Quién puede decir que no quiere un gobierno honesto? El asunto es ir bajando al cómo lo podemos hacer y cuáles son las ideas específicas en materia de tres grandes ámbitos, y describo lo que está contenido aquí. Lo que nosotros construimos en este que se llama Compromisos para Morelia es primero un análisis de la ciudad en tres grandes ámbitos: seguridad, empleo y servicios. El tema es que la realidad es muy compleja y para representarla en un proyecto, en un plan, pues hay que separar en grandes ámbitos, en grandes dimensiones la realidad. Esos tres puntos son los que nosotros decidimos que fueran los que marquen el inicio de una reflexión colectiva, que después baja a un segundo nivel: 5 líneas, 5 campos de acción que tienen que ver con ámbitos de funcionamiento específico programático del gobierno y que les voy a platicar. Gobierno participativo y eficaz, que finalmente tiene que ver con que hoy esta ciudad no puede ser gobernada si no tomamos en cuenta la opinión de todos. Yo creo que hoy quien aspire a gobernar con éxito en la ciudad de Morelia tendrá que escuchar muchas voces, incluidas aquellas que pudieran ser disímbolas o que pudieran ser totalmente contrarias, porque Morelia se volvió desde hace mucho tiempo una caja de resonancia de muchas formas de pensar plural. De manera que un gobierno participativo y eficaz se construye con la participación de la gente, y solo voy a poner un ejemplo: el de la seguridad pública. Hoy los grandes problemas y los grandes planteamientos y los grandes programas que bajan de la federación hacia el estado y los municipios tienen un aterrizaje puntual en la organización comunitaria en muchos ámbitos. Voy a describir más adelante con detalle algunas de las ideas en este punto, pero eso expresa el primer campo, el primer ámbito de los 5 en los que se constituye este documento. El segundo, administración pública honesta y de calidad. Yo me he encontrado con que la mayoría de la gente exige de la administración, no solo en Morelia, sino en México y en el mundo, tal vez este es el principal reclamo, que los gobiernos pues no se roben el dinero de la gente, para decirlo de una manera más clara y puntual. Y hay una desconfianza absoluta, no solo en los individuos, sino en los procesos. Porque puede el individuo tener buena voluntad, disposición, ánimo, actitud, principios, pero si los procesos en los cuales se generan las licitaciones, las ventas, las obras, los programas, no tienen una claridad y no tienen un mecanismo de eficiencia y de transparencia, bueno, pues se queda solo en la buena voluntad, en la disposición del individuo que transitoriamente está ahí. Y lo que tenemos que construir son
procesos, instituciones. Ese fue el gran aporte que hizo el PRI a la vida política de este país durante muchos años, la construcción de instituciones. Ese es el segundo punto, administración pública honesta y de calidad. Describiré más o menos algunas ideas sobre este punto, pero la frase que puede englobar lo que quiere decir este segundo punto es que si el de arriba no pide, el de abajo no tiene por qué pedir, y las buenas prácticas como las malas se reproducen de manera inmediata. El tercer punto, crecimiento urbano responsable y sostenible. Miren que la ciudad ya no aguanta seguir creciendo así. La verdad es que le hemos dado, a pesar de que hay reglamentos que no lo permiten, le hemos dado, por muchas razones que tienen que ver con el tema de orden, le hemos dado un crecimiento muy desordenado a la ciudad y no hemos visto a Morelia como una metrópoli. No es la metrópoli que constituye Guadalajara, que finalmente territorialmente tiene municipios conurbados muy importantes, ni la ciudad de Monterrey, o qué sé yo, el propio Zacatecas, San Luis, no digamos Toluca o la Ciudad de México, pero sí tenemos que pensar en la ciudad de Morelia ya no como un municipio, sino como una metrópoli, fundamentalmente hacia la zona norte, noreste, donde están los municipios de Taríba, Álvaro Obregón y Charo, hasta Sinapecuaro, si ustedes me aprietan un poco, porque es el aeropuerto, porque hacia allá está creciendo también la ciudad. Y entonces el tema es cómo vamos a pensar en Morelia, no para los próximos 3 años que me corresponderán si ustedes me dan la oportunidad de conducir la ciudad, sino para los próximos 30. Esté quien esté, al final yo recuerdo de manera muy interesante aquello que se hizo y usted lo conceptualizó en su momento con el licenciado Tinoco, aquel proyecto de Morelia o de Michoacán 2030. O sea, cómo pensar no en la siguiente administración, sino en la siguiente generación, cómo pensar en lo que viene mañana, pero también dentro de 3 años y dentro de 30 años. Esto tiene que ver con los servicios públicos. Escribiré algún par de cosas en este tema. Economía competitiva y promotora del desarrollo. Es cierto que el tema de la creación de empleo fundamentalmente recae en lo que haga el gobierno estatal y federal, pero el aterrizaje de las inversiones, de la promoción, de la facilidad para administrar, sea el turismo, sea la industria, sea la agricultura, como grandes ramas de la actividad económica, tiene en los permisos del ayuntamiento, en la voluntad de la autoridad municipal, o un obstáculo o un mecanismo para habilitar decisiones. Fíjense que me decían que en Morelia, si usted tiene 30 millones de pesos para hacer un fraccionamiento y se presenta ante el ayuntamiento para pedir una autorización, más o menos tiene uno que hacer 57 trámites, que en teoría duran 3 meses, pero que en la realidad duran 18. Y entonces, bueno, quizá los contadores se ven, ¿qué le puedo decir? Y entonces, ¿qué pasa? El desarrollador tiene 2 opciones básicamente. Se va a Querétaro, como lo han hecho muchos, o a Celaya, o a Guanajuato, o a León, o, como lo hacen muchos, lo hacen a la brava. Y entonces ahí empieza el tema del desorden. Tenemos programado un programa de regularización de la propiedad en Morelia, porque tenemos 750 colonias regulares, o que podríamos considerar como regulares, y 250 más o menos que no lo son, básicamente en 3 franjas, las que están a punto de regularizarse y que falta algún pequeño empuje, porque ya se ha venido haciendo el trámite, porque ya estamos así a cualquier paso. La segunda franja, las que no se van a poder regularizar, porque están en zona de riesgo, en zona federal, porque no se puede, señora, discúlpeme, ¿verdad? Y hay que decírselo y hay que buscar alguna alternativa. Y una tercera, que es más amplia, en donde por los temas del líder, que ya les cobró, ya no siguieron pagando, o el líder que quiere que no se regularice porque si no se le acaba la gallina de los huevos de oro, o porque la CORET, o porque la Procuraduría, el registro agrario, qué sé yo, no ha dado determinado papel, y que entonces el gobierno municipal tendrá que coordinar cierto tipo de acciones para poder regularizar y de alguna manera promover en el tema de la vivienda más o menos un emparejamiento del déficit que tenemos, que no es poco en materia de vivienda,
y que obviamente generaría un desarrollo importante para la ciudad, independientemente de que el ayuntamiento solo sea un promotor o un facilitador de este tipo de inversiones. El otro día me reuní con los de la Asociación de Industriales y me decían, oiga, es que de 400, del 100% de los espacios de la ciudad industrial, solo el 20% están ocupados. Y les dije, bueno, vamos incentivando, vamos cobrándole menos al que tiene en juego su capital, al que está invirtiendo, al que menos predial, al que está jugándose el pellejo, y cobrándole más al que tiene ahí el terreno a ver a qué hora lo puede vender, ocioso, y que no está ocupándolo y que está disfrutando de lo bueno o lo malo que pueda tener como incentivos en otros ámbitos la propia ciudad industrial. O sea, tenemos que llamar la atención y generar incentivos con decisiones municipales que sean reales para que los inversionistas puedan venir a Morelia. Y obviamente la vocación turística de Morelia, la vocación de Morelia como el principal destino de turismo cultural de México, que existió y que después de los granadazos cambió de una manera dramática, lamentable, ominosa, dejó de serlo, se está empezando a recuperar, tenemos visos de que ya vuelven algunos turistas extranjeros, con la disminución, por lo menos así lo dicen las cifras, de los delitos. Radio Política presenta Política en Acción. Política en Acción, el noticiero con liderazgo en Michoacán. Un espacio que te informa de forma veraz y oportuna. Comenzamos.